Entonces de repente imagínate que a lo lejos empiezas a ver a alguien. Pues te digo, a media laguna de Catemaco, si veo a alguien que viene caminando. Y deja tú, o sea, a lo mejor dices, no, pues es un animal. No, es un pato. No sé. No sé, algo, o sea. Es que no sé, no tengo tanta experiencia marítima. El monstruo del lago Ness. Dices, bueno, ya lo vi en las películas, es inofensivo. Bueno. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Historia sin censura de la Biblia. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Excelente, con calorcito, ¿eh? No, hombre, yo venía caminando hace rato y no lo soporto. O sea, está haciendo un calor. No, aquí en o sea, Puebla, amigos. no sé desde dónde nos vean, pero, o sea, nosotros, bueno, hablo por mí porque pues tú eres de Veracruz, pero yo no estoy acostumbrado al calor, o sea. No, ni yo tampoco. No, güey, imagínate, y es horrible, o sea. Pero bueno, nos sentimos contentos porque pues ha llegado otro episodio. Un episodio más. ¿Y qué nos vas a contar? Pues mira, ahora? justo ayer me encontraba en la sala de mi casa, su casa, pues viendo una peli. Estaba viendo Pinocho. Ok, pero live action o No, la animada, o sea, la clásica. La clásica. De hecho, es de mis películas favoritas. Ok. Y más allá de todo lo que, del mensaje, del bien y el mal y todo eso, es una película que cuenta con elementos bastante emocionantes, por ejemplo, pues de cómo un señor, por amor a su hijo, va a buscarlo o sea, va a buscarlo y cómo termina en el mar y cómo termina tragado por una ballena. Disney tiene sus cosas ilógicas, sí, que de hecho yo cuando tenía mi canal de YouTube ahí me dedicaba a desmentir ese tipo de cosas ilógicas. Pero bueno, el punto es de que me encontraba y como que ese ambiente que en Pinocho la película te muestra de la ballena, del mar, hace que realmente te lo imagines. O sea, son expertos en la narrativa. Ajá, y aparte la cabeza de un niño está, imagínate, uno como niño imagina muchas cosas. Sí. Y yo al momento de todavía volver a ver esa película y volví a imaginar cosas impresionantes. Pero con esta premisa que te acabo de dar, te voy a contar la historia. Pues resulta, mira, ahí te va. A ver. Ponte cómodo, agárrate porque hoy vamos a tener una historia bastante salpicada por el mar. Ok. Por el mar. Por el mar. O sea, vamos a estar salpicados por el mar. Así que imagínate las gaviotas. Muchos imaginan el mar así rico, ¿no? Ajá. Pero imagínate que estás tomando un bote, tu barco, una lancha, no sé, y te adentras. Como cuando nos fuimos a Catemaco. Sí. Digamos que dices, pues vámonos, pero vámonos a mar abierto. Oye, ¿tú has entrado a mar abierto? Yo no, fíjate. Te digo, justo, creo que lo conté en la historia, allá en el podcast de La Selva. Sí. Pero sí fui a un mar abierto, o sea, pero estuve en las orillas. O sea, pero de la no, playa. O sea, sí nos metimos al mar y todo, y súper agitado, y te digo que los pececitos saltando, incluso nos decían, hay riesgo de que llegue, pues pase algo, ¿no? No nos dijo literal que un tiburón ni nada, pero nos dijo que es peligroso, incluso que te ahogaras. Okay. Porque, o sea, no es como las playas así. O sea, de repente puedes estar aquí, de repente está profundo. Sí. O sea, como es playas vírgenes. Ajá. Pues mira, resulta que imagínate que te estás adentrando al mar. Al mar. Las olas, la lancha va golpeando. Pero, o sea, el mar no está quietecito, el mar está agitado. Bravo. Okay. El cielo gris y el viento así tremendo. No, o sea, yo conozco a gente que ha estado en situaciones así cuando empieza a soplar el viento y ellos están en un mar o en una laguna muy grande, dicen que se empieza a sacudir tremendamente. Imagínate, yo la otra vez creo que vi un video en TikTok de cómo es el océano Índico, creo, en su máximo esplendor. O sea, y están como en esos barcos enormes que son como plataformas. Sí. Y cómo el mar se ve impresionante. Cómo se mueven las olas, ¿no? O sea, es un escenario tremendo. Sí. Pues, o sea, yo he visto videos donde las olas están altísimas y a estos barcos gigantes que llevan carga, cómo se les mete todo, o sea. Justo. Pues
yo creo que morir ahogado de esa manera sería a mí de las formas que menos me gustaría. Ajá. Por eso, o sea, no me da miedo la playa, no me da miedo el mar, pero sí me da miedo como meterme a lo dentro. O sea, ahí te nado en las orillitas. A lo mejor pues buceo un poquito, pero o por encimita, ¿no? Pero hasta ahí. Pero ya donde estés mar adentro y que solo veas puro mar. Es horrible. Entonces nos ubicamos en el mar de Galilea. Okay. Resulta que Jesús se fue a orar a un monte. Uh-huh. Se fue a orar y los discípulos tenían que cruzar el mar de Galilea, pues obviamente pues por barco, ¿no? O sea, les dijo Jesús, ahí se ven, crúcenlo y nos vemos más tarde. Yo voy a orar. A ver cómo llego. Ajá. No dio indicaciones. Solo les dijo, no dio. Ustedes háganlo, ustedes vayan. Crucen. Entonces, pues ahí ves a los discípulos. Bueno, tranquilos. Pues tranqui. Consultaron el clima. No, pues va a estar tranqui. Pero de repente, pues empezaron a poner las nubes grises, un frío. Y ves de qué son esos fríos que. Y ves de que cuando empieza el aire tremendito, dices, va a llover. O sea, va a llover o al menos eso se espera, ¿no? Pues resulta que empiezan a caer las primeras gotas y esas gotas empiezan a ser cada vez más fuerte y cuando ven los discípulos ya están así en el bote. Todos ahí. Realmente no podría decirte qué dimensión tenía el bote o el barco, era chiquito, era grande, era una lancha. La Biblia solo nos puede decir que iban navegando, ¿no? Que incluso ellos dijo, las indicaciones de Jesús fueron muy claras. Vayan a la orilla del lago, ahí nos vemos. Que bueno, es un poquito complejo decir que es el mar de Galilea o lago, porque pasa lo mismo con lo del mar muerto, ¿no? Que el mar muerto no es un mar, que al final es un lago. Entonces, bueno. Pero es un sistema de agua a gran escala. Exacto, o sea, grande. O sea, de todos modos, sea lago, sea mar, te ahogas y ya no sales. De hecho, dicen que con 5 centímetros es suficiente para ahogarte. Imagínate. Y tú te ahogas en sus mentiras. Bueno, Jesús les dice, nos vemos más tarde, nos vemos en la orilla del lago. Tranquilo. Te digo, todo esto lo pueden encontrar en Mateo 14. Pero dice que cuando la gente... bueno, algo muy interesante es que habían regresado de alimentar a los 5,000. Okay. Entonces, pues los discípulos venían emocionados. Habían visto un milagro tremendo. O sea, cómo alimentamos a miles de gentes con pocas cosas, ¿no? Que se sentían poderosos. O sea, pues venían alegres, ¿cómo ves? Oye, ya viste que se multiplicó y sobró. Sí, o sea, y cada quien contando su punto de vista. No, yo vi un niño que estaba así. No, eso debe estar súper padre. Sí, o sea, porque todos los discípulos tenían como su punto de vista, ¿no? Claro. Y lo vemos a través de los evangelios también. Entonces, vemos cosas interesantes ahí. Entonces ellos venían con esa emoción. Decían, pues, ¿qué más? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Jesús, pues, se fue, ¿no? Pero no estaba Jesús con ellos. Exactamente, porque pues yo creo que Jesús se fue como a agradecer. Bueno, obvio, era el Hijo de Dios y tenía una comunicación íntima con su Padre. Por lo tanto, se fue, ¿no? Se ve y le dice, bueno, pues los veo más tarde. Entonces dice que la gente se había ido y deja tú eso. Empezó a anochecer. Ahora, ir navegando por el mar ya crea un escenario bastante atípico. Sí. Digo, respeto. He escuchado personas que le dicen al mar hay que tenerle respeto. Oye, pero de noche, o sea, si algo me da como miedo o cosita es meterme al mar o a algo que tenga agua profunda de noche. Sí. O sea, es como no sé, es raro, pero al mar de noche yo le tengo miedo. Sí, no, de hecho, hablando de una película que se llama Mar Adentro, de hecho fue basada en una historia real, en hechos reales, donde igual un grupo de turistas se van al mar, mar abierto, van a hacer buceo con tiburones, pero los olvidan. Los olvidan tranquilamente y se va el barco y obvio no hay forma de que los rescaten y al final les cae la noche. Entonces la frustración, el horror en sus caras de ver cómo
ya oscureció, porque como día dices, bueno. Y el cansancio que te genera estar nadando, imagínate, tratar de mantenerte a flote. Y ellos estaban adentro, pero los discípulos pues iban en su barquito. A lo mejor tenían... les llovió y entonces se vino una tormenta. Dice que mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. Oye, pues no sé si te acuerdas ahora que fuimos a la laguna de Catemaco. Sí. Que, o sea, estaba tranquilo el día, pero había una parte donde las olas como que que golpeaban. O sea, dijimos que hay piedras o qué. Ajá, sí, justo. Estaba tranquilo. Ahora imagínate eso. Te digo, y es una laguna, pero qué importa que sea de noche. De noche. Te digo, la laguna que fuimos estaba... Sí, está profunda. No, y deja tú, o sea, yo creo que de noche ha de tener también sus cositas, ¿no? Y luego pon tú que es tierra de brujos. Olvídate. Que se aparezca un brujo ahí, que salga de la laguna. Bueno, si veo a alguien saliendo de ahí, o sea, a media laguna, voy a decir, ¿qué onda, no? Bueno, dice que las olas golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Entonces imagínate, antes de que llegara Jesús hasta este punto, pues los discípulos estaban luchando contra el aire, porque pues ya sabes, ¿no? Un aire torrencial pues puede voltearlos, claro, incluso, ¿no? Sí. Entonces, si pues las olas agitadas incluso pues podía quitarles la vida. Sí. O sea, los volcaba y ahí valían. Ahora, déjame decirte, los discípulos... Una parte de ellos eran unos marineros experimentados. Eran pescadores. Se dedicaban a la pesca. O sea, no les estaban cuenteando cualquier vientecito, no les daba miedo. Sí, entonces, imagínate que ya después, como decías, eran experimentados. Además, pon tú a lo mejor... o sea, realmente no sé si la Biblia lo aclara, pero pues iban a lo mejor los 12, ¿no? Sí. Era un peso, pues digamos, considerable, ¿no? Entonces, podemos decir que las dimensiones del barco eran un poquito grandes, ¿no? O sea, para 12 personas y todavía, pues a lo mejor si llevaban algo... Sí. De equipaje, mercancía, comida, etcétera. Entonces, imagínate, ¿no? Claro. Imagínate que el aire y los discípulos y no, que Juan agarra esto, no, que Pedro, no, que no sé qué. Y el aire, o sea, horrible. De repente ellos pues ya no podían. Dice la Biblia que después, mientras tanto la barca pues ya estaba, ahora sí que ya metida bien en el mar, ya estaba oscuro. Por lo tanto, pues obviamente pues, no se veían que las luces de la ciudad. No se veía nada. No, pues sí, no creo que... Y además, pon tú, digamos que llevaban velas. Pero velas... ¿Qué distancia pueden alumbrar? Y además, pon tú, con la revolcada que les lleva el viento, pues fácil, se los hubiera apagado, ¿no? O a lo mejor tipo antorchas, no sé. Pero el punto es que estaba oscuro y no veían nada. O sea, yo creo que los ojos apenas llegaban a captar, porque no sé si alguna vez estás acostado y dices, no voy a prender la luz, pero todavía el ojo humano capta cierto nivel de visión. Así es. Y puedes caminar y dices, ves poquitas cosas. A lo mejor que ellos todavía vieron. Pero hay noches que son muy oscuras, como que está muy densa la oscuridad. Y luego pon tu lluvia a lo mejor. Lluvia, no hay luna porque están las nubes tapando. Así es, imagínate. No ves nada. Dice que de repente Jesús aparece caminando sobre el mar. ¿Pero ellos sabían que era Jesús o...? No. Ellos estaba oscuro. O sea, viene alguien... O sea, la Biblia nos los narra desde el punto de vista que nosotros comprendamos que Él se acerca. Okay. Pero hay que entenderlo desde un punto de vista de ellos. Están ahí en media tormenta. Tú y yo estamos cotorreando ahí medio tratando de salvar. A lo mejor la lluvia ya había cesado. No sabemos realmente cuáles eran exactamente las condiciones climáticas, pero la Biblia registra el viento fuerte y las olas. Por lo tanto, pues consideramos que había lluvia, ¿no? Sí. Entonces, de repente, imagínate que a lo lejos empiezas a ver a alguien. Pues te digo, en media laguna de Catemaco, si veo a alguien que viene caminando. Y deja tú, o sea, a lo mejor dices, no, pues es un animal. Es un pato. No sé, algo, o sea.
Es que no sé, no Es tengo el tanta monstruo del experiencia lago Ness. marítima. El monstruo del lago Ness. Dices, bueno, ya lo vi en las películas, es inofensivo. Bueno, ahora ver a alguien caminando que a lo mejor pues se veía la silueta, a lo mejor había un poco de neblina, lluvia, no sabemos. No, ya, o sea. Caminando. Estos han de haber pensado lo peor. Dijeron, ya. Tanto fue su sorpresa, su miedo, impacto, que cuando lo vieron pensaron que era un espíritu. Hay varias traducciones que lo traducen como fantasma. Sí. Y hay otras traducciones que lo traducen como un espíritu. O sea, al un final fantasma. de cuentas, un ente del más allá, a lo mejor. O un demonio, un espíritu, no sabemos. Total que ellos imaginaron eso. Imagínate hasta su cabeza, hasta qué punto llegó a pensar en eso. Pasó a segundo término. Sí, o sea, ellos cuando vieron ¿qué onda? Y deja tú, venían de un milagro. Se supone que eran personas capacitadas porque no sé qué tiempo llevaban con Jesús, pero vemos en varios episodios de que, y deja tú los milagros, ya habían visto lo de los demonios, lo de los gadarenos, a lo mejor es después, a lo mejor es antes, pero como que estaban en contacto con Jesús. Sabían a que tuvieron miedo. Obvio, tuvieron miedo. O sea, tú no ves, órale, saludos, policía marítima. ¿Qué onda? Lo vieron y Jesús empezó a caminar con una calma. Tranquilo. Todo tranquilo. Entonces, mira, checa cómo lo describe aquí la Biblia, que empezaron a gritar. Llenos de miedo empezaron a gritar. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Llenos de miedo. O sea, de pánico, no sé tú totalmente. qué tanto has estado lleno de miedo que no sabes qué hacer. O sea, te desconectas. Hay muchas personas que se quedan en shock. A mí me han pasado cosas, pero normalmente como que me da una descarga de adrenalina y es muévete o haz algo. No me quedo paralizado, pero mucha gente sí se queda así. Se queda así de qué onda, atónita, ¿no? Pero no se mueven, o sea, por más que le hablas, se quedan así. Dice, llenos de miedo, gritaron un fantasma, un fantasma. O sea, nos da risa. Pero créeme que si tú y yo nos hubiera pasado esa vez que nos agarra la noche y que nos diga el lanchero, ahí nos vemos, muchachos, ahí ustedes se quedan, navéguenle. Y de repente, y a lo lejos a un brujo caminando por la laguna. No, yo no sé qué haría. Yo le empiezo a gritar de versículos. Yo la aviento todo, le saque ese perro. Sáquese. No sé si has visto un video. Ándale, tú que querías pelear con el diablo. Éntrale. No sé si has visto un video de una niñita, creo que no sé qué país, pero es un país así como de Puerto Rico, algo así. Okay, sí. Y está ahí en su cuarto y entra su tío vestido con muchas ropas altísimo y le empieza a espantar. Sí. Y la niña bien valiente, o sea, la niña se le para y le dice, en el nombre de Jesús te reprendo. Pero he visto otros videos donde espantan a la gente y pegan de brincos. No, y es que hay muchísimos videos como dices, pero yo justo vi uno donde un niñito está lavando los trastes y está oscuro. Ok. Y solo está la luz de la cocina. Y su hermana lo está grabando desde atrásito cómo está lavando. Y el niño está volteando a cada rato y hasta lava los trastes más rápido. Sí. Es que ese es a lo que voy. Cuando sabes que hay lugares con pesadez, tú sabes, a lo mejor no hay monstruos, a lo mejor no hay nada. Va a pasar algo. Pero sientes una pesadez. Mi papá decía que siempre hay lugares con esa pesadez. Sí. Bueno, ahora ver a alguien caminando en el mar, yo creo que no era tan grato. No era tan común. Tan casual. Sí, aquí se aparecen. Aquí hay muchos de esos. Es normal. Es normal. Bueno, enseguida Jesús dice que les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Para empezar, yo creo que las palabras de Jesús debieron ser un alivio enorme
para ellos. Pero imagínate la potencia de la voz para escucharlo en medio del mar. Ahora, te digo, la Biblia no es tan gráfica describiéndonos y el viento seguía corriendo, no. Pero pues nos imaginamos, Sí. ¿no? La voz. La voz, ¿cómo? La voz. Fuerte. Fuerte, pero con mucha calma, Exacto. con paz, para decir, cálmense, no tengan miedo, soy yo. Oye, ¿te imaginas que se nos aparezca y que nos diga, calma, soy Jesús? ¿Si creerías o no? Es a lo que vamos, es a lo que vamos. Ah, también ellos dudaron. O sea, A ver. chécate. Dice que entonces Pedro, uno de los discípulos, le respondió, Señor, si realmente eres tú, tenían sus dudas. Sí, por Tenían eso te sus digo, dudas. o sea... Si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y que vaya a donde estás tú. Entonces imagínate. Wow. Para empezar, no estaban tan convencidos de lo que era, a pesar de que ya habían escuchado la voz de Jesús. Sí. Entonces, Pedro, que ya sabemos que tenía un temperamento. Ese Pedro es... Híjole, ya después hablaremos. Tremendo, o sea... Le dice, a ver si sí es cierto. A ver, hazme caminar. Hazme caminar. Pero, o sea... Yo no conozco a nadie que lo haya hecho alguna vez. Y con la Biblia me lo voy a imaginar y ha de ser... No sé. Oye, pero si algo rescatable del Pedrito era que tenía fe. Y era aguerrido, o sea, era de los... Aventado. Aventado. Porque los otros decían, sí, pero... ¿A quién se le ocurre A ver si es cierto. decir en medio de la laguna, del medio del mar, viendo un fantasma? Ayúdame a caminar. Hazme Hazme caminar. O sea, le hubieran preguntado, a ver si eres tú, ¿qué? Para la lluvia o quita el viento. ¿O qué hicimos hace rato? ¿Qué estábamos Ajá, haciendo o que hace rato? algo, ¿no? Sí, no, o sea... Pero no. a ver, hazme caminar si sí es cierto. A ver, hazme volar. ¿Y si no era? ¿Y si no era? ¿Y si realmente era un espíritu? Oye, a ver, hazme volar. A ver, A ver. a ver si es cierto. Me voy a subir aquí a los edificios. A ver, hazme... O sea, tenía fe. Tenía fe. Tenía fe. A lo que Jesús le responde, ven. Dice que de inmediato Pedro pues se bajó del barco y empezó a caminar. No Realmente lo inventes. logró. Yo creo que si Pedro viviera hoy en nuestros días, sería de las cosas que yo le preguntaría. No inventes. O sea, Oye, ¿qué onda? ¿Qué se siente? ¿Cómo es? que la divinidad haga que las cosas físicas de este mundo, que las leyes físicas se manipulen a tu favor, o sea, para hacer algo que no es normal, Sí, o sea, algo sobrenatural. es tremendo. Yo creo que, o sea, no sé cómo el ser humano reaccionaría ante eso. Pero chécate. Wow. Chécate. Dicen que dice la Biblia que empezó a caminar, pero de repente sintió la fuerza del viento. Obvio, le dio miedo. Entonces se empezó a hundir. Perdió la confianza, porque empezó muy bien. Perdió la confianza por el viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces de inmediato empezó a gritar, Señor, sálvame. Así lo describe la Biblia. Te vas para abajo. ¿Pero qué? O sea, dejó de mirar a Jesús. Es que la Biblia lo describe así tal cual, pero cuando Pedro sintió la fuerza del viento, le dio miedo. y empezó a hundirse. Entonces de inmediato empezó. O sea, todavía ni llegaba. Es que de esas cosas que tú dices, empiezas a hacerlas y de repente tu cerebro dice, ¿qué estás haciendo? Yo creo que entró con la fe, Sí, puesta bien, pero entró su lado humano. Su mano irracional dijo, Pedro, ¿qué estás ¿qué estoy haciendo? Y le dio miedo. Claro, y más sintió el viento. O sea, imagínate que tú vas caminando por aquí arriba, por tus edificios, ¿no? Pues todo bien, ¿no? Tranqui. Pero de repente, no sé si has sentido el viento. Sí. O sea, de esos que te tumban, Te que mueven. cualquier tropiezo o cualquier fuerte viento te puedes caer y te desequilibra. Ajá. Bueno, entonces dice que Jesús extendió su brazo, Lo sacó. agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Esas palabras, yo creo que a mí me hubieran roto el alma. Switch. Le extendió el brazo. Imagínate a Jesús, o sea, caminando tranquilo Él tranquilo. y verlo, no con cierta burla, sino verlo diciendo, Ay, Pedro. híjole, Ay, Pedro, ven. bueno, como perrito, como Del niño. agua. Y le dijo, oye, ¿por qué? O sea, ¿Por qué dudaste? dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca,
el viento dejó de soplar, todos lo estaban en la barca. Entonces sí había viento, Sí, cuando había se les viento. aparece, sigue el viento. Sí, o sea, el viento, por eso te digo que más a mi favor tuvo miedo más Pedro, o sea, estuvo tremendo. Pero ¿cómo se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Exacto, pero bueno. Entonces subieron al barco y de inmediato cuando vieron a Jesús, obvio, te digo, el viento empezó a dejar de soplar. Todos se arrodillaron ante Jesús y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, fue algo muy impresionante. No, y es que Muy a mí me impresionante. cae mal esa parte. Venían de algo impactante Sí, y tenían sus dudas. es que así somos como seres humanos. Exacto, y es a lo que voy. Uno ve los milagros de Dios a través de muchas cosas. Uno está hundido, como Sí. Pedro. Uno está hundido como Pedro y Jesús nos saca y aún así todavía seguimos dudando. Sí, pues cuántas historias hay de que personajes bíblicos incluso que venían de un milagro y ahí tenemos y se van. Les da miedo. Y nosotros, ¿cuántas veces Dios sabemos que en el pasado Dios ha hecho cosas importantes y cuando vienen los vientos Los vientos fuertes. dudamos? Sí. Y ¿sabes qué? Mira, yo me quedo con esto. Sí. Yo me quedo con que muchas veces vemos el poder de Dios no solo con milagros sobrenaturales, sino con cosas como la salud, cosas que nuestros papás estén vivos, Sí, que nosotros sí. mismos, y aún así dudamos del poder de Dios. O sea, y además la vergüenza, o no la vergüenza, sino el sentimiento que uno, o al menos Pedro, debió haber tenido después de saber que estaba frente al hombre que era el Hijo de Dios y realmente no haber podido confiar al 100 y nos cuesta. Entonces, qué difícil es, pero más cuando tenemos estos vientos así fuertísimos es cuando más deberíamos confiar y no dudar. ¿Con qué te quedaste? Yo me quedo con que, fíjate, el otro día venía ya de noche hacia mi departamento y venía pensando, porque a veces es muy fácil, en medio de la tormenta de la vida, en medio de los problemas que puedes tener, olvidar quién es Jesús. Yo hablando con él en mi mente le decía, pero ¿cómo puedo estar seguro que existes? ¿Cómo puedo estar seguro de que eres real? Y recordé una de las cosas que siempre me han hecho recordar y afianzar. O sea, Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Yo lo sigo por convicción, no porque mi familia me lo inculcó, sino porque he vivido experiencias en donde yo he pedido cosas específicas, he visto su mano, he visto cómo obra, he visto cómo le pido algo y contesta de alguna manera. Lo he experimentado, pero también hay momentos en la vida en que dudas. Sí, claro, pues es normal porque somos humanos. Dudas. Y cuando dudo y volteo a ver la naturaleza, volteo a ver las estrellas, volteo a ver cosas que el ser humano es incapaz de hacer, digo, realmente debe de haber algo. Sí, claro. Y ahí está él, ¿no? Entonces, igual yo creo que aunque tengas dificultades en este mundo, aunque tengas problemas, aunque parezca que no haya solución, aunque sientas que tu barca de tu vida, de tu familia se va a romper, tu matrimonio se va a romper, tu vida emocional se va a romper, siempre puede aparecer Jesús. Así es, así, amigos, así que... Y decirte, tranquilo. Exacto, y es una metáfora bien padre porque por más hundido que estés, por más cuando sientas que ya estás... Ya, o sea, tocando el fondo, yo creo que ahí es donde entra Jesús con su brazo poderoso, su brazo de amor, a sacarte y te va a dar un abrazo y te va a apapachar, pero te va a decir, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Tranquilo, pero vamos tranquilo, a comenzar vamos al barco. Vamos al barco. Vamos al barco. Amigos, increíble esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte, déjanos tus comentarios. Nos sirven mucho, los leemos todos y nos motivan a seguir adelante. Así es, amigos, pues recuerden que esto fue otra historia más de Historias sin Censura de la Biblia. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.